Bien, vamos a hablar de un tema bastante extenso para mi gusto. Sin embargo, voy a tratar en estos 45 minutos o la hora que me corresponde hablar sobre validación y verificación de métodos microbiológicos clínicos acerca de cómo es el papel del profesional de laboratorio clínico, de aquel que se ha formado en toda la carrera en pregrado para poder adaptar métodos microbiológicos de diferentes equipos reactivos. Entonces vamos a entrar a conceptos básicos como, por ejemplo, qué cosa es calidad y validación en el proceso de laboratorio clínico, qué tipos de validación de métodos microbiológicos debemos de tener en cuenta, cómo son los diseños y el plan de un estudio de validación, cómo se realizan los protocolos de validación, cómo preparamos un estudio de validación y por último los parámetros de desempeño a determinar para validar un método microbiológico. Bien, me tomo siempre la molestia de que cada vez que doy alguna charla o alguna presentación, y eso debe ser al inicio, pero nunca es malo tarde, hacer un disclaimer, no tengo ningún tipo de conflicto con ningún tipo de las ideas que voy a propalar en esta charla, pero es importante saber de que la mayoría de los conceptos que nosotros vamos a manejar, obviamente ya hay autores que han escrito, que se han tomado la molestia de hacer estudios sobre validación, cualificación, sobre todo lo que es la parte de microbiología clínica, guías y obviamente artículos de investigación acerca de lo que voy a hablar el día de hoy. Y las principales fuentes de esta charla, que es obvio que ustedes también lo pueden revisar a los organizadores, si ustedes desean, les puedo mandar el PDF de la presentación y los archivos de ayuda, ya que lo importante de esto es compartir información, ¿de acuerdo? Entonces vamos a entender que para poder entrar a estos conceptos se han revisado conceptos como el de Ludwig Huber, en donde refieren que la validación y cualificación en laboratorios analíticos es un proceso que nos tiene que confirmar un procedimiento analítico utilizado para una prueba en concreto y que es adecuado para su uso previsto, ¿de acuerdo? Otro punto muy importante que el cual estoy tomando también para esta charla es lo que hacen los españoles en la Sociedad Española de Microbiología Clínica, en donde definen que la validación y verificación analítica de métodos microbiológicos, que a pesar que es del año 2013, ya casi 11 años de algunas actualizaciones existen, pero los principales datos están basados en esta primera publicación, habla de un proceso basado en estudios sistemáticos de laboratorio, en donde se debe demostrar que un procedimiento analítico determinado va a poseer características de funcionamiento adecuadas a la aplicación que se le quiere dar. Algunas de los conceptos que se están utilizando y también importantísimo es esta publicación de validación y verificación de métodos de ensayo, un dilema en los laboratorios de ensayo, en las auditorías de la acreditación del año 2009, acerca de requisitos para la selección y validación de métodos de ensayo. Cuando hablamos de microbiología clínica, tenemos que tener bien claro de que estamos enfocados en dos tipos de ISOs. Es decir, estamos basados nuestros procedimientos en dos tipos de ISO. La 17025, que es la madre de todas las ISOs para laboratorios de ensayo, incluidos los clínicos, y obviamente la 15189. Y cuando uno revisa la 17025, pues se encuentra conceptos como selección de métodos, validación y revisión de métodos. En este diagrama de Ishikawa podemos identificar algunos conceptos de estos tres en donde, por ejemplo, en selección de métodos, definimos conceptos como normalizados, normalizados modificados, no normalizados y desarrollados in-house o en el laboratorio. Mientras que la validación, que es el tema de nosotros el día de hoy, se incluyen algunos conceptos como los métodos normalizados modificados, los cuales se deben validar y verificar, ojo, los desarrollados en laboratorio que también se deben verificar antes de su uso, y los no normalizados, en donde probablemente podamos hacer lecturas de algunas revisiones científicas o publicaciones científicas de algún libro especializado o dado por el mismo cliente en el caso de que nosotros seamos parte de una interacción comercial con algún proveedor que nos pueda dar información acerca del método a ser usado. Hay que tener en cuenta también el tema de la revisión de métodos. Este tema de revisión de métodos es un tema actualizado para la 15189 también, porque aquí hablamos de documentación de validación, de verificación periódica, de procedimientos y responsabilidades, y si se dan cuenta,
dentro de revisión de métodos está el concepto de verificación del desempeño de acuerdo a la ISO, en el acápite 545.2. Cuando nosotros hablamos de un desarrollo de un método y su validación, debemos de tener en cuenta un programa básico como este, en donde tenemos que definir los parámetros analíticos, es decir, nosotros queremos validar un proceso y debemos definir qué parámetros analíticos de ese proceso vamos a medir. Y en este paso comenzamos a realizar ya el diseño experimental. Ojo, el diseño experimental no siempre va a ceñirse tal cual como se diseña, dado que esto a través de toda la realidad que el validador, valga la palabra, castiza, se pueda adaptar a su realidad en el laboratorio y optimizar ese diseño experimental. Entonces, vamos a ver que en algunos casos puede ser empírica. Si es empírica, entramos a lo que se conoce como experiencias iterativas, que no es otra cosa más que un proceso de desarrollo en donde vamos a experimentar, probar, evaluar un producto con el objetivo de eliminar qué cosa, sus problemas o errores que van a afectar obviamente la experiencia de cada uno de los usuarios. Y esto hay que entenderlo como una cuestión normal en la microbiología clínica. Las experiencias iterativas forman parte del desarrollo del trabajo profesional del tecnólogo médico en la actualidad en esta área. Entonces, si no es empírica, yo comienzo a crear un modelo, sobre todo un software o un programa en computadora, ya que nuestro organizador está encargado de esta parte, sería ideal que puedan más adelante considerar, por ejemplo, la creación de un software para la validación y verificación de, bueno, sobre todo la verificación de algunos métodos en las diferentes áreas, sobre todo en un área tan complicada como microbiología clínica. Cuando yo evalúo los resultados, ¿no es cierto? Obviamente voy a definir si es que está o no validado el método y ahí voy a tener que crear lo que hemos estado hablando en la segunda diapositiva, la planificación de validación, que mayormente se basa en tres conceptos, que es el modelo de calibración, el rango, la linealidad, la precisión y exactitud y la estabilidad del analítico. Todo esto nos debe dar un procesamiento de resultado, un reporte y finalmente crear un análisis de rutina, una vez validado el método. Ahora bien, debemos de definir, estimados colegas, qué cosa es una validación y qué cosa es una verificación. En algunas literaturas ustedes van a encontrar como validación primaria o validación secundaria. La simple validación es conocida en algunas literaturas, repito, como validación primaria y la verificación es conocida como validación secundaria. Si por ahí algún colega me pregunta, licenciado, ¿qué es lo que debemos hacer los tecnólogos médicos una vez recibimos equipos, reactivos o materiales en nuestro laboratorio de microbiología clínica? Pues lo normal es hacer una validación secundaria o verificación. Pero vamos a los conceptos simples, que es una validación, ya lo hemos hablado. Es una evaluación rigurosa, sistemática, también se ha entendido ahí en los conceptos de los españoles, los parámetros de validación de un método que está en proceso de normalización, que está en proceso de normalización. Una vez que se ha validado, se elabora el procedimiento normalizado y especificando los parámetros de validación. Y esto es clave porque a la hora que yo voy a especificar los parámetros de validación, como si fuera una tesis, estoy determinando una teoría para más adelante se convierta en una ley cuando alguien más lo aplique a las mismas condiciones que yo estoy creando los parámetros de validación. ¿De acuerdo? Mientras que en la verificación no es otra cosa más que la evaluación de los parámetros que están especificados en un método normalizado para observar si este cumple con los requisitos en el medio ambiente de trabajo, es decir, cómo el tecnólogo médico aterriza, adapta, por decir un equipo de los Estados Unidos, de Europa, de Japón, ahora de la China, o reactivos de los mismos países o materiales de los mismos países a la realidad peruana. Es obvio que la microbiología clínica no es lo mismo que en Piura, en Tacna, en Lima, en Huancayo, en Cajamarca, en Puno, en Iquitos o en Pucallpa. Hay que entender que el profesional tecnólogo médico tiene que aterrizar, tiene que adaptar su verificación justamente de estos métodos para poder crear con calidad sus resultados. En general, las pruebas de verificación se realizan con pocos datos. Por ejemplo, para diseñar la evaluación de la precisión en el proceso de validación, utilizamos la repetibilidad y la precisión intermedia. Realizamos 10 réplicas por día durante varios días, un promedio de 3 a 10, dicen las normas, para reportar qué cosa, desviación estándar de la repetibilidad y la reproducibilidad interna o precisión intermedia. Ahora, para verificar esta precisión,
puede ser suficiente realizar al menos 2 réplicas para verificar que cumple con lo especificado en el método normalizado. ¿Cuáles son los conceptos fundamentales de calidad, validación en los procesos de laboratorio clínico en general? Cuando uno gestiona calidad en un laboratorio clínico, y dicho sea de paso, alguien seguro por ahí me va a decir, pero licenciado, usted me está hablando utopías en el hospital de salud, o en el hospital del MINSA, en la clínica privada, pues no trabajamos con estos conceptos que usted está hablando. En general debemos evolucionar, estimados colegas, a permitir de que se nos haga un espacio de nuestras horas diarias para poder realizar justamente este tema de gestión total de la calidad. Debe haber un colega específicamente dedicado a esto. En los laboratorios clínicos privados postulan a la acreditación a través de la ISO 15189, dedican justamente a un colega tecnólogo médico para poder realizarlo. Algunos laboratorios he visto que hay hasta ingenieros pesqueros, ingenieros industriales. La verdad, a través de este tema de la globalización de conocimientos o de perfiles adaptados y todo lo demás, a mi modesto modo de ver las cosas, yo preferiría, si fuera un dueño de un laboratorio clínico privado, un tecnólogo especializado en el tema. Ahora, estos principios deben ser adaptados para definir un marco de trabajo para el manejo de la calidad en un laboratorio a servicio de la salud. Si bien es cierto, los laboratorios clínicos privados están enfocados también como una empresa al cliente, no al paciente, evaluar esa orientación o hacer un mix, definiendo que debemos también hacer salud pública como laboratorio clínico privado. Y los procesos de verificación justamente apoyan a este punto. Ahora bien, este marco de la gestión total de la calidad identifica 5 objetivos principales. El primero, identificar los componentes fundamentales para el manejo de la calidad. Hay que explicar el propósito de cada componente. Hay que dar ejemplos de actividades asociadas con cada componente. Eso lo vamos a hacer al final con lo que hablamos de verificación en microbiología clínica. Hay que reconocer la fuerza conductora central en el proceso de manejo de la calidad. Si yo tengo un hospital que no tiene un área de calidad, no tiene un tecnólogo dedicado al área de calidad, no hay de repente, una unidad orgánica del tecnólogo médico que defina el trabajo de ese tecnólogo médico en microbiología, sobre todo en microbiología clínica, para poder realizar ese trabajo, pues debo crear los espacios, no solamente laborales, sino políticos, sociales, para poder ser reconocidos en ese tema. Y por último, hay que describir el rol de la validación de los métodos. Es importantísimo. Crearle un espacio de importancia de la validación secundaria o verificación en nuestro trabajo diario. Ahora, se van a necesitar diversos tipos de estándares de calidad para el manejo de la calidad en diferentes momentos del proceso. Son 3 los criterios que vamos a utilizar o los tipos de estándares. Criterios con orientación clínica, que van a reflejar cambios clínicamente importantes en los resultados de los exámenes. Orientación analítica, ojo, que va a describir el error analítico, que va a ser un error analítico total permitido en los resultados de los exámenes. Y acá algo muy importante, las especificaciones operativas analíticas, que van a describir más adelante la imprecisión permitida, medida de repente por una incertidumbre, por un coeficiente de variación, por algunos datos estadísticos que nos permitan crear esta especificación operativa. Por ejemplo, el sesgo. Cuando nosotros hablamos de conceptos fundamentales de calidad, validación en los procesos de laboratorio clínico, también debemos de tener en cuenta algunos conceptos básicos que ya algunos autores como Huelga del año 2020 nos definían, que en la actualidad obviamente se están actualizando, pero a mi entender creo que son los más importantes estos 7, que son el estado del arte. El estado del arte es la capacidad de cómo el tecnólogo evoluciona en conocimiento, en metacognición de lo que va a realizar todo el día, ¿de acuerdo? Y en cada realidad que se desarrolle. Las metas biológicas individuales, las de clasificación diagnóstica, los cambios clínicos importantes, los criterios de esquema de evaluación de la competencia, las metas biológicas totales, a diferencia de las individuales, y aquí hablamos un poco de salud pública también, y el criterio a partir de resultados analíticos. Y ahí hablamos pues de desviación interna y de error total permitido. Todo esto, todos estos conceptos, tienen que ir con las especificaciones de operación. Estas especificaciones de operación, obviamente, pues están basados en estadística simple, promedio del sesgo, de la varianza, las reglas de control, la moda, la media, la mediana. No olvidemos que en microbiología clínica trabajamos sobre todo con data estadística cualitativa, no cuantitativa.
Cuando yo deseo acreditar un laboratorio o mi laboratorio y debo generar confianza en mis resultados para seguir, obviamente, las estrictas evaluaciones bajo normas estandarizadas, debo tener en cuenta que debo, si no formar, tener un personal evaluado y capacitado de forma continua. Muchos años atrás, en la época cuando hacía asistencial, se tomaba en cuenta la parte educativa. La parte educativa es clave. Y cuando hablo de parte educativa, hablo de que todos deben intervenir en el laboratorio para poder evaluarse, ¿no? Y en eso, ahí hay que tener en cuenta la pauta de cómo es que nosotros vamos a crear estos espacios para poder autoeducarnos y educarnos con todos los compañeros de trabajo. Definir métodos y procedimientos validados, esto es clave, porque cuando yo deseo establecer y verificar las especificaciones de desempeño del método, debo realizar obviamente la validación de un método para comprobar varios aspectos del comportamiento de este mismo y establecer qué sirve para el fin previsto. Ahora, ¿cuál es el secreto de una buena validación en general? Es la evaluación de errores. Hay que estimar qué tanto error va a estar presente en el resultado de un examen producido por un método. Hay que asegurar que la magnitud del error no va a afectar la interpretación del resultado del examen y comprometer obviamente el cuidado del paciente. Y si los errores observados son tan grandes que van a causar una interpretación incorrecta, entonces hablo de un método que no es aceptable. Entonces, para que sea aceptable los errores observados, va a necesitar que sean pequeños en relación a los cambios que van a causar un cambio en la interpretación de un resultado de un examen. Obviamente también debo tener un equipo de medición calibrado con referencia a patrones nacionales y si no los tengo, internacionales. Y por último, cumplir las normas, especificaciones que pide no solamente la 15189, sino también la 17025 para instalación y equipos adecuados. Cuando yo estoy hablando de un enfoque en los errores analíticos, que es la clave para todo proceso de validación de métodos, debo preguntarme, ¿qué tipos de errores analíticos pueden ocurrir en un método de laboratorio? ¿Qué experimentos pueden proveer datos acerca de estos errores? ¿Ok? ¿Cuántos datos necesitan ser recolectados? Perdón, ¿cuál es el mejor modo de llevar a cabo estos experimentos para evaluar los errores? Y estos dos puntos justamente es lo que hablamos de adaptar, que el tecnólogo adapte su realidad de los lugares donde hemos dicho nuestra patria. Por ejemplo, no es lo mismo hacer una validación secundaria o verificación de un equipo de hemocultivo en Puno que en Piura. Ahora, ¿cuántos datos se va a necesitar ser recolectados para obtener buenas estimaciones del error evaluado? ¿Qué fórmulas estadísticas va a estimar mejor el tamaño de estos errores a partir de los datos experimentales? ¿Y qué tamaño de error es permitido sin afectar la interpretación de un examen y comprometer el cuidado del paciente? Entonces estamos ante un proceso en donde todos los días, para poder establecer un método de rutina, debo definir la selección de la prueba diagnóstica, la selección de su método, que no es lo mismo, ojo, y crear la pregunta de, ¿voy a validar o voy a verificar? Normalmente siempre verificamos, ya que entre comillas y en teoría viene validado de la casa fabricante el equipo, el reactivo o el material a ser usado. Y digo entre comillas porque a veces, y me ha tocado cuando, por ejemplo, he hecho una tesis, que algunos reactivos no se adaptan a la realidad de nuestras infecciones. Entonces habría que desarrollar incluso reactivos para microbiología que sean in-house, es decir, para cada una de las realidades geográficas, sociales, en donde se desarrolla el tecnólogo médico. Y ahí hablamos de mejoras al método, porque justamente el tecnólogo está adaptando a su realidad y va a validar ese método una vez que lo implemente. Una vez que lo implementa, obviamente recibe las muestras, ejecuta las pruebas, hace un monitoreo de control de calidad estadístico, hace un mantenimiento del método mediante la prevención de problemas, o lo que se llama en calidad como mejora continua, y obviamente puede emitir un resultado confiable. Ese es el proceso para establecer un método de rutina. Ahora, ¿qué objetivos y qué importancia tiene la validación y la verificación de métodos microbiológicos clínicos? Bueno, a saber, he tratado de tomar de esta publicación del año 2015 cuatro los más importantes. El desarrollo y la realización de análisis de control microbiológico, que
es una herramienta que va a repercutir de forma decisiva en el ámbito de diagnóstico clínico, en la salud pública. Ojo, cuando hablamos de microbiología clínica, ya debemos en la actualidad hablar de tecnología alimentaria, medio ambiente y hasta de veterinaria. Porque como se habrán dado cuenta, hasta hace unos 2, 3 años atrás, una gran zoonosis disminuyó una gran cantidad de población mundial. Entonces el microbiólogo clínico tiene que enfocarse también en qué cosa es una zoonosis y aumentar, por ejemplo, en ese concepto de desarrollo y realización de análisis de control microbiológico, la posibilidad de entendimiento de alguna zoonosis o infección de índole veterinario. Actividades relacionadas con la verificación y validación de métodos analíticos, por ejemplo, las de gran importancia para el continuo desarrollo y actualización de técnicas, equipos analíticos, que cada vez son más complejos, y obviamente el interés de los profesionales en garantizar calidad en procesos y resultados. Y esto voy a dejar acá en claro este punto porque cuando hablamos de actividades relacionadas con esta verificación y validación de métodos analíticos, sobre todo para equipos, estamos basados en lo que de repente los colegas especialistas de aplicaciones nos puedan educar de la educación que ellos han recibido, entre comillas, del fabricante. Pero en general, y lo digo por experiencia propia, he trabajado en el área comercial, la mayoría de los laboratorios o de las casas comerciales que van a vender algunos equipos o reactivos, tercerizan las grandes casas matrices. No, no voy a dar nombres que todo el mundo conoce, que ya sabemos a qué se dedican. ¿Por qué tercerizan esa venta? Porque obviamente no quieren atender clientes menores. Y se lo dan a una empresa tercerizada, la cual, entre comillas, digo yo, está capacitada para poder capacitar en el equipo. La pregunta es que cuando le haces preguntas de verificación o validación a estos colegas, me ha pasado, no te saben responder. Mayormente son jóvenes y obviamente pues su experiencia es bastante limitada, porque probablemente saliendo de la universidad se dedican a hacer ventas, enfocando mal su carrera. No digo que esté mal realizar ventas, si lo hacen bien es una excelente área, pero es un poco, por decirlo menos, un poco preocupante de que colegas saliendo de la universidad se dediquen a hacer ventas y no desarrollar su criterio como profesional de laboratorio clínico. ¿Qué puntos fundamentales debo tener en cuenta? La validación se va a aplicar exclusivamente a los procedimientos, no a otras partes del análisis clínico. En el ámbito de la documentación, tiene que realizarse un procedimiento de medida, tiene que realizarse un procedimiento de medida previo. ¿Qué requisitos preestablecidos y uso previsto existen para el tema de microbiología clínica, por ejemplo? ¿Cómo se producen las evidencias que deben quedar documentadas? De esa forma, esta validación en microbiología clínica. Y lo bonito de nuestra área es que nosotros no emitimos resultados. Nosotros damos un informe de laboratorio en donde se debe incluir, a mi modesto modo de ver, la fase preanalítica, porque es clave para microbiología clínica, considerar cómo se recepciona y se acepta una muestra para el procedimiento microbiológico. En general, la validación de microbiología clínica va a darse a través de un conjunto de procesos in vitro, obviamente, para confirmar, mediante exámenes microbiológicos clínicos y la aportación de evidencias objetivas, la demostración de un cumplimiento de ciertos requisitos para el uso específico de procedimientos analíticos que van a demostrar un proceso infeccioso. No es lo mismo que definimos en bioquímica, en hemato y en inmuno, porque nosotros vamos a tratar de demostrar que existe un proceso infeccioso de forma cualitativa. ¿Qué dice la 15189 en cuanto a, por ejemplo, los pasos que se debe seguir un laboratorio clínico para implementar un nuevo procedimiento de medida? Es decir, una metrología adecuada de un mensurando. Entonces, ya lo hemos hablado, pero aquí lo que he querido colocar para que ustedes vuelvan a tenerlo en cuenta es el concepto de validación o verificación, estimados colegas, ¿no? Entonces, aquí verificamos que validación tiene estas características, cumple las especificaciones, métodos no normalizados, a validar conceptos estadísticos como exactitud, precisión, veracidad, especificidad o intervalo de medida, y siguiendo protocolos de grupos de trabajo de reconocido prestigio. Esta es la pauta importante en microbiología clínica, porque algunos procedimientos no están completamente estandarizados o normalizados, mientras que la verificación simplemente es definir que si cumple la especificación del fabricante, se aplica un método normalizado y como mínimo debo medir la precisión y la veracidad.
Conceptos como incertidumbre de medida, como intervalos de referencia, también deben ser considerados en esta pauta de la 15189 del año 2022. Y, por ejemplo, cuando yo hablo de una información requerida a través de esta misma ISO para una correcta documentación de los procesos analíticos, debo definir estos cuatro conceptos: las bases del procedimiento, la forma como obtengo la muestra, perdón, primero la obtención de la muestra, las bases del procedimiento, la calibración y control de calidad y, por último, los resultados. Cada uno de ellos, estimados colegas, es obvio que ustedes ya lo dominan a revés y a derecho. Por cuestiones de tiempo, obviamente, voy a tener que saltar algunos conceptos básicos, pero es importante tenerlo en cuenta porque se habla esto en la 15189 de hace 2 años. También he tratado de revisar algunos conceptos que el doctor Westgard nos ha hablado sobre el modelo completo del proceso total de exámenes laboratorios en cuanto a los modelos de filtro de Goldschmidt para, para validación de exámenes de laboratorio. Y aquí hablamos de estudio de errores de laboratorio combinados con los conceptos de Pleban y Carraro. Como todo el mundo sabe, la mayoría de los errores están en la fase preanalítica, por eso insisto que los microbiólogos clínicos emitimos informes de laboratorio, no resultados de laboratorio, porque debemos incluir cómo se acepta o rechaza o en qué condiciones se ha recibido una muestra. Es obvio que pues, un líquido cefalorraquídeo, un líquido sinovial, líquidos de difícil obtención, no los tengo que rechazar, pero sí debo informar cómo los recibo, en qué condiciones se recibe, el tipo de frasco, la temperatura, todo. El 15% de los errores normalmente en microbiología clínica se da a través de la fase analítica y el 25% interpretándolo. Si se dan cuenta, entre el preanalítico y el posanalítico está el 85% de errores en el laboratorio en general. Porque justamente lo más controlable es la fase analítica. Cuando hablamos de modelos de filtro, debemos de entender también lo que se conoce como validación administrativa y validación de la muestra. Cuando yo hablo de validación administrativa, va a referirse a una serie de procesos que van a comenzar con la selección y solicitud del examen correcto, la correcta recolección de información para poder comprender el contexto del examen, es decir, realizar una buena fase post-analítica. Y obviamente la validación de las condiciones apropiadas, tanto del paciente y la preparación correcta del mismo, para emitir su muestra. ¿De acuerdo? Cuando yo hablo de la validación de la muestra, hablo de que debemos obtener el espécimen correcto, en el momento adecuado del paciente correcto, el procesamiento y transporte correcto de la muestra, y el uso correcto de esas muestras para las mediciones analíticas, es decir, para realizar una metodología adecuada del mesurando que yo quiero realizar o medir. Les dejo una literatura importante del año 2001 acerca justamente de esta parte. También existe lo que se conoce como validación técnica, la validación del paciente y la validación clínica. Cada una de ellas ustedes las pueden revisar, son conceptos bastante básicos. En el caso de validación técnica hablamos de una respuesta correcta en el conocimiento de la calidad requerida para un examen, es decir, la validación de la precisión, de la exactitud, el proceso adecuado de la metrología que esté mensurando y el diseño adecuado de un control estadístico interno de la calidad. Cuando hablamos de validación del paciente, hablamos de que se requiere que los resultados correctos sean reportados correctamente al registro indicado del paciente y considerar si el resultado del examen es consistente con el conocimiento que se tenga del paciente, es decir, con los antecedentes. Y aquí siempre me he tomado la molestia de hacer una explicación, porque cada vez que yo tomaba una muestra o recibía una muestra microbiológica, cuando me tocaba ser tecnólogo médico, es decir, en la casera del frente, no en la parte comercial, sino como asistencial, hacía las preguntas del caso y los mismos colegas, que estamos hablando de los años 90, 2000, me preguntaban, oye, tienes un complejo de médico, ¿por qué le haces una entrevista previa al paciente para recibir una muestra? Claro, porque no se entendía de que quiero hacer un buen postanalítico. ¿Por qué? Porque obviamente se sabe que hay un 25% de error en los postanalíticos y un 60% en el preanalítico. Entonces, si yo quiero asegurarme de que no voy a tener una gran cantidad de error, por lo menos hago una pequeña entrevista de esa orina, de esas heces, de ese líquido, de esa muestra biológica para procesarla en microbiología clínica. Y es importante tener también la consideración de validación clínica.
porque ahí hablamos de que obviamente el médico le va a dar un tratamiento clínico correcto basado en el trabajo que nosotros realizamos. Entonces, regresando al tema que nos compete como laboratoristas clínicos. ¿Qué cosa es la verificación? Es una confirmación. ¿Que va a indicar qué cosa? Un proceso que va a llevar a cabo el laboratorio con el fin de demostrar capacidad para ejecutar correctamente un método normalizado, ojo, cuando lo realiza exactamente como está descrito en la norma. Por ejemplo, un urocultivo. Y un claro ejemplo de esto es cuando, por ejemplo, la Sociedad Española de Microbiología Clínica, a través de las diferentes guías o publicaciones científicas y a través de las instituciones públicas de España, acreditan a los laboratorios para poder hacer un análisis correcto, en el caso, por ejemplo, del urocultivo, y en base a las normas que ellos ya han establecido para tanto validación y, obviamente, la posterior verificación en el laboratorio in situ. Y ahí volvemos a crear una flechita de los procesos de validación. El método, tengo que escoger el método a validar, el diseño y ejecución de ensayos, los datos de validación, el análisis estadístico. Ojo, esta pauta es importantísima. Esto es lo que nos hace aterrizar a los tecnólogos médicos en ciencia del laboratorio. Porque hasta aquí yo puedo hacer conclusiones subjetivas, pero es la parte estadística la que me hace aterrizar y crear ciencia para comparar con los requisitos previos y definir que es un método validado. ¿Cuáles son las situaciones y obligaciones en la validación y verificación? Cuando yo defino la validación de un método de análisis, debo de tener en cuenta dos aspectos fundamentales. Ya lo hemos hablado, lo vuelvo a repetir. La evaluación de los parámetros de calidad del método y del mismo proceso. Y la adecuación de los mismos a unos requerimientos analíticos concretos determinados de antemano. ¿Cuáles son las modalidades o tipos de validación? Ya lo hemos hablado, ya lo hemos definido. Validación primaria, validación secundaria. En algunos casos lo van a encontrar de esa manera en la literatura científica. Y aquí les dejo como una lectura de cultura general, estimados colegas, qué cosa es la validación primaria. Ojo, no es otra cosa más que establecer los límites operacionales y las características de desempeño del método, ¿ok? Definir especificaciones numéricas y descriptivas para el desempeño, hay que elaborar un esquema de ensayo, deben llevarse a cabo los laboratorios y casas comerciales que diseñan un equipo diagnóstico. Conozco de una casa comercial que hace poco ha abierto un laboratorio justamente para realizar eso. No sé si una validación intermedia, digámoslo de esa manera, porque en teoría lo debe hacer la casa fabricante, pero es saludable que una casa comercial en nuestro país abra un laboratorio para justamente crear este proceso. Y por último, hay que caracterizar a la técnica que se desarrolla en un laboratorio para su propio uso, lo que se conoce como el método in-house. Entonces, en algunas literaturas ustedes van a encontrar validación secundaria, revalidación, validación parcial o lo que simplemente se conoce como verificación. Y no es otra cosa más que la reunión de evidencias acerca de que el laboratorio está capacitado para cumplir especificaciones establecidas en la validación primaria. Por ejemplo, cuando se introduce un equipo diagnóstico, un método o una prueba de laboratorio clínico, se debe hacer esta verificación. Entonces ahí empleamos formas seleccionadas y simplificadas de los procedimientos empleados en la validación primaria. Y aquí hay un aspecto a tener en cuenta para definir el alcance de la validación-verificación de un procedimiento analítico. ¿Qué tan normalizado está o estandarizado el procedimiento analítico y qué tan automatizado está el procedimiento analítico? Voy a repetirlo. El grado de normalización o estandarización y el grado de automatización. Porque no es lo mismo definir la normalización o estandarización y la automatización. Y aquí hay un error gravitacional, por ejemplo, en los equipos semiautomatizados que trabajamos en microbiología clínica. Y consideramos que ya está normalizado y estandarizado de fábrica. Lo digo con conocimiento de causa porque así lo he venido realizando en las etapas iniciales en la parte de asistencial de la carrera. Cuando veíamos los resultados que no concatenaban y que había un problema, es decir, que teníamos que verificar, hacer validación secundaria, es ahí cuando nos dimos cuenta que no es lo mismo el grado de normalización o estandarización que los grados de automatización del procedimiento analítico. Entonces, hablamos de validación prospectiva. Cuando hablamos de modalidades o tipos de validación, ¿por qué? Porque es un método nuevo y el método activo sin datos suficientes. Ahora, cuando hablamos de validación menor, fíjense, ya hay otro concepto por ahí que lo utilizan también en la literatura, o verificación.
Hablamos de que hay que comprobar que el laboratorio domina el método del ensayo ya normalizado y lo utiliza de forma correcta. Entonces aquí hablamos de métodos normalizados fuera de su alcance de propuesta, ojo con esta pauta, las ampliaciones y modificaciones menores de métodos normalizados, y los métodos previamente validados que hayan sufrido alguna alteración significativa. Y como estamos en contra del tiempo, ya falta un cuarto de hora para la hora que me han estipulado para la charla, les dejo como cultura general los tipos de métodos normalizados, los métodos alternativos al método de referencia, y vamos a saltar de frente a lo que nos compete en esta charla el día de hoy. Cuando hablamos de tipos de métodos microbiológicos, obviamente hablamos de métodos cualitativos y métodos cuantitativos. Normalmente en los métodos microbiológicos, y es aquí es una pauta muy importante en la microbiología sanitaria y por qué no también en la industrial para los alimentos, hablamos de un método cuantitativo, hablamos de un concepto de número mayormente probable, el NMP, pero en la clínica hablamos de métodos cualitativos, como ya hemos visto. Entonces, hay que identificar en la parte cualitativa al componente en una matriz. Hay que buscar establecer la presencia o ausencia de un analito. Y por último, el resultado de una observación natural no controlada y subjetiva, a diferencia de la parte cuantitativa, que va a tener por objeto determinar la cantidad de cada componente, ojo, cantidad de cada componente de la sustancia o matriz, va a buscar determinar la concentración del mismo, y el resultado es una medición controlada y objetiva. Esta es la pauta importante por la cual la microbiología clínica es difícil de controlar. Y la mayoría de los colegas, pues, algunos caen en el intento para poder hacer control de calidad de las fases analíticas de algunos métodos en la microbiología clínica. Aquí les dejo también un poco de cultura general en cuanto a validación de métodos cualitativos microbiológicos, en cuanto al NMP, que hablamos hace un momento, en cuanto a biología molecular, y vamos a nuestro tema. ¿Qué métodos debo validar y verificar? Y ya lo habíamos dicho, simplemente como para que ustedes lo peguen en su laboratorio o lo tengan como archivado. Cuando yo hablo de verificación, yo debo verificar métodos normalizados, métodos oficialmente reconocidos, métodos de organismos nacionales e internacionales reconocidos. Cuando voy a cambiar el analista, ojo, no necesariamente se debe verificar el método de nuevo, sino que se hace una evaluación de desempeño del analista. Y este es uno de los errores que también cometen los laboratorios de microbiología clínica. Una cosa es la evaluación del desempeño o indicadores de evaluación de desempeño y otra cosa es muy diferente verificar el método de nuevo, que es una gastadera de tiempo, reactivos y de ánimo para el colega. Y esto obviamente debe hacerse antes de autorizar su ejecución rutinaria. Si alguien me pregunta, colega Caballero, ¿cuándo recomienda usted, cuando se hace el cambio de analista, o en qué área de microbiología recomienda usted, cuando se cambia el colega, hacer una evaluación de desempeño? Por ejemplo, en líquidos biológicos. Por ahí alguien me va a decir, pero en teoría, pues eso es más difícil porque no está normalizado, estandarizado, sí, pero pueden hacer métodos in house. Y eso es mucho más fácil o reproducible de realizar. ¿Cómo? Haciendo buenas prácticas de laboratorio. Y eso sí está estandarizado y normalizado. ¿Cuándo debo validar y cuándo debo verificar? Bueno, ahí lo tienen. Valido un método cuando se incorporen mejoras al método, cuando se amplía su alcance para matrices complejas, llámese los líquidos biológicos, cuando se va a desear comparar el desempeño de dos técnicas, esto es importantísimo, para yo poder definir la compra de un equipo, de un reactivo, de un material. Ese es el verdadero trabajo, la verdadera chamba del tecnólogo médico. Como siempre le digo a mis alumnos en los lugares donde enseño, apretar botones no tiene nada de espectacular, como le digo respeto con los colegas que trabajan de esa forma. El trabajo real de un tecnólogo médico, de un profesional de laboratorio clínico, implica justamente hacer ciencia. Entonces, valido este método cuando, repito, incorporo mejoras al método, cuando su alcance va a definirse para otras matrices complejas y cuando voy a comparar el desempeño de dos técnicos. Y verifico un método cuando estén normalizados, sean oficiales y sean métodos de organismos nacionales o internacionales reconocidos. ¿Qué requisitos debo cubrir antes de validar un método? Obviamente la definición de la competencia técnica del personal, su formación, la experiencia, las autorizaciones que tenga, que mis instalaciones y condiciones ambientales deban estar definidos. Y si se dan cuenta, vamos a entrar aquí a la ISO 17025, porque toda esta pauta de validación de métodos analíticos
La da la ISO 17025. El control de los equipos, la trazabilidad, es decir, en cuanto a calibraciones y material de referencia, que ya vamos a hablar de cepas de referencia. La manipulación del ítem de cada ensayo, la recepción de muestra, el almacenamiento y disposición, la identificación y el estado de la muestra, ¿de acuerdo? Y por último, el aseguramiento de la validez de los resultados. Hablamos de una planificación y seguimiento, de la participación en ensayos de aptitud, controles internos, análisis de tendencias. Entonces aquí les dejo como tarea, estimados colegas, la validación de los métodos, cómo se deben realizar. Vamos a entrar a, paso por paso, ¿ah? Vamos a entrar a donde, con protocolo y guía de validación, a donde me interesa con el tema de microbiología clínica. Cuando hablamos de microbiología clínica, pues hablamos de un área que está en continuo desarrollo. ¿Por qué? Porque estoy tratando de evidenciar un proceso infeccioso in vitro a partir de muestras o matrices obtenidas in vivo. Pero para esto yo debo actualizar las técnicas de esa preanalítica y de la analítica, que es cada vez más compleja. Entonces yo debo de tener profesionales que garanticen esa calidad, esa formación adecuada. Por eso es que hablamos de que microbiología clínica es un entorno de creciente exigencia y de responsabilidad, porque en nuestras manos está la salud pública. De cuánto nosotros informamos completamente correcto un antibiograma para un urocultivo, para un copro, para una secreción faríngea, para un hemocultivo, para lo que sea, estamos creando la posibilidad de una resistencia o un correcto tratamiento. Entonces hablamos de validez y el uso de métodos de referencia que son reconocidos y aceptados y que son definidos como herramientas eficaces para este tema. Cuando yo defino una característica diferencial de una validación microbiológica, debo tener en cuenta 7 puntos que lo vamos a ver en estos momentos de forma rápida. En ocasiones se trata de que los microorganismos presentan taxonomías imprecisas o se realizan agrupaciones de microorganismos sin relación taxonómica. Y me ha pasado varias veces que cuando utilizo equipos semiautomatizados me dan un microorganismo que jamás lo hemos visto en el historial o en el mapeo microbiológico que he realizado en el hospital, en la clínica o en el lugar donde estoy trabajando. Que la clasificación e identificación de los microorganismos se basa en el comportamiento, ojo, y en su constitución. Y aquí hablamos obviamente no solamente de enzimología microbiana, sino de metabolómica del microorganismo para poder adaptarse al lugar in vitro en donde se debe aislar. Cuando hablamos de muestras microbiológicas, debemos de entender de que por su naturaleza esa matriz va a sufrir cambios impredecibles, que obviamente van a afectar la microbiota y que van a incidir en su detección y recuento. Es obvio de que si yo lo dejo una muestra de orina mucho tiempo, sin procesarla de forma inmediata, puede que algún patógeno oportunista haga su fase logarítmica de crecimiento en vez del patógeno verdadero que está ocasionando la ITU del paciente. La falta de uniformidad de las muestras microbiológicas. Y esto es un problema bastante grave para nuestra área preanalítica en microbiología clínica. A pesar de que estandaricemos metodologías de obtención, cada paciente es un universo de cómo realiza, por ejemplo, en el caso de urocultivo, un aseo íntimo personal, la forma de evidenciar el chorro medio para poder obtenerla, la muestra, incluso de cómo cierra el frasco. Ahora, la variación aleatoria va a deberse a una distribución heterogénea de las partículas entre muestras paralelas. Fíjense que ya estamos hablando aquí de comportamientos de distribución normal, lo que se conoce como la campana de Gauss. En general, todos los recuentos microbiológicos son variables aleatorias discretas, que obviamente, como he dicho, no van a seguir una distribución normal o gaussiana. En general, las variaciones aleatorias se pueden explicar con la distribución de Poisson, o Poisson, perdón, mi francés. Y en el caso de nuestra área de microbiología son frecuentes la aparición de problemas inesperados, como las contaminaciones, los microorganismos de difícil aislamiento, los inhibidores en la muestra, que no son predecibles y que afectan el resultado, obviamente, y también los diversos caminos para la determinación de un mismo microorganismo. Hablamos de métodos desarrollados in-house, por ejemplo. Y acá hay un punto muy importante para la validación o verificación de microbiología clínica, que son el uso de materiales y cepas de referencia. Aquí les dejo la data cognitiva de qué cosa es, que obviamente ya ustedes lo saben, cuáles son las ISOs que están involucradas,
Pero las características propias de un material de referencia tienen que tener estas pautas, estos 6 puntos importantes. La descripción del microorganismo, indicar un valor probable, indicar un intervalo de confianza, indicar los métodos utilizados, el número de laboratorios participantes si es que está formándose un ensayo de aptitud o control de calidad externo, y las condiciones para la correcta conservación y reconstitución de las cápsulas o muestras de este material o cepa de referencia. Entonces hay cuestiones a tener en cuenta para esto. Por ejemplo, que hay que seguir las instrucciones del fabricante, que los resultados solo son válidos para el método y los medios descritos, no para otra cosa, ¿no? Por ahí hay algunos colegas que se alucinan Cristóbal Colón y utilizan el frasco de hemocultivo para líquido sinovial, para líquido cefalorraquídeo, cuando todavía no se ha estandarizado, normalizado esa metodología. Si alguno me dice por ahí, pero licenciado, ¿puedo hacer un método comparativo? Sí, pero no hay que usarlo como un método de rutina. El número de laboratorios que han participado en la certificación también hay que tener en cuenta. Entonces, ¿cuáles son los parámetros técnicos de un desempeño, perdón, de desempeño de un método analítico? Y aquí está las pautas básicas de calidad que debe tener un método analítico microbiológico. La selectividad, especificidad, la precisión, la exactitud, la linealidad, las evidencias, la robustez, que no hemos hablado de los efectos de factores experimentales, y el límite de detección y cuantificación. Aquí les dejo desarrollado cada uno de ellos los conceptos. Y hay que tener en cuenta también que cuando hagamos estadística, hay que utilizar conceptos básicos de desempeño para validar un método analítico microbiológico cualitativo, en donde obviamente hablamos de falsos negativos, de tasa de falsos negativos, la incidencia de estos mismos, los falsos positivos, la tasa y la incidencia de estos mismos. Todo el mundo conoce estas tablas, estas entradas que realizamos para el tema de sensibilidad y especificidad. Es ideal utilizarlo y me hago la pregunta. Si yo deseo introducir un nuevo método microbiológico en mi laboratorio, ¿qué debo hacer? Y ahí les dejo las 8 pautas básicas. Hay que establecer la necesidad. ¿Qué método nuevo deseo implementar y por qué? La definición de un objetivo de calidad, la selección, el desarrollo del método. Hay que identificar qué cosa es una validación primaria de ese método y la realización de la validación secundaria o verificación. Entonces, hablamos de una implementación del nuevo método, lo convertimos en rutina, realizamos prácticas de control de calidad y, por último, hacemos el reporte de resultados. Fíjense, cuando hablamos de ejemplos de posibles verificaciones de microbiología, hablamos, por ejemplo, de equipos con nuevas metodologías introducidas en el laboratorio, de nuevas marcas, de nuevas matrices biológicas para frascos de hemocultivo, lo que estaba hablando hace un momento, nuevas marcas de medios de cultivo, equipos con nuevas metodologías que mejoran el performance de procesos analíticos. Acá les estoy dejando un pequeño ejemplo. Por ejemplo, en mi época, cuando yo entraba en la parte asistencial, estaba mucho de moda el Deep Slide, lo que se conoce como el lámino cultivo de inversión, y lo querían introducir a como de lugar para la realización del urocultivo. Entonces, es ideal definir, por ejemplo, la matriz, el límite de detección y robustez, cómo yo voy a definir exactitud y precisión de este método y su especificidad. Entonces, aquí un poco del uso original de los láminos cultivos. ¿Por qué? La información, porque este lámino cultivo no estaba diseñado para microbiología clínica, estaba diseñado para microbiología sanitaria o industrial. Fíjense, la ISO era una metodología de control microbiológico de superficies y líquidos. Ya desde ese saque nomás yo puedo decir de que no puedo verificar esa metodología, porque no está destinado, definido a lo que yo quiero usar. Entonces, ¿cómo yo realizo un diseño simple de verificación en microbiología clínica? Y ahí les dejo un ejemplo de desarrollar. ¿Qué quiero medir? Por ejemplo, quiero medir la sensibilidad y especificidad del agar-CLED en aminocultivo para aislamiento de proteos vulgares. ¿Por qué lo quiero medir? Según el fabricante, es más versátil, económico, y esa especie microbiana es inhibida y de difícil recuperación en aislamiento in vitro. ¿En qué matriz? Por ejemplo, en una muestra de orina geriátrica. Es mucho más difícil por el tema de la contaminación. ¿En qué voy a medir? ¿Qué rango voy a desear? ¿Qué límite será el deseado? Ahí les dejo el ejemplo. Entonces, es importante el diseño simple de verificación en microbiología y química creando pequeños experimentos, que es el trabajo real de nosotros, colegas. Por ejemplo, voy a procesar 5 niveles de concentración del patógeno incluido el blanco y las muestras inoculadas artificialmente de la siguiente manera. Ya hablo de, en el nivel 1, un blanco, en el nivel 2, muestras reforzadas positivas nivel bajo, 3,
positivas nivel medio, 4 positivas nivel alto, y en la 5 muestra con pool de cepas no target de E. coli y Streptococcus fecal. Defino por diferentes metodologías de laboratorio de microbiología la presencia del microorganismo, hago su turbidimetría, la mido en unidades de NTU y procedo a hacer mi matriz de trabajo. Esto es sencillo, la fase experimental que ustedes ya lo conocen. También hay algunas pautas de aplicación de la EP15A3, sobre todo en metodologías que debemos utilizar en cuanto a cuantificación. Un claro ejemplo de esto es la determinación del CMI dilución en caldo, el gold estándar para antibiograma. Y es una pauta importante para poder, por ejemplo, evaluar los nuevos equipos que entran para hacer este tipo de análisis. Ahí se los dejo como para una cuestión de cultura general. Muy bien, siendo 8 en punto exacto, estimados colegas, abrimos el foro para poder hacer las preguntas respectivas.